Las 10 de la mañana de este lunes, y no es un lunes cualquiera, no es un lunes como otro lunes, que es cada lunes, gracias a Dios, es bueno, pero hoy yo creo que es un especial de Despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. David, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, perfecto, pastor. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, dándole gloria y honra al Señor como siempre, como Amén. cada día. De verdad que sí. Bueno, y hoy tenemos la gran suerte, creo yo, pastor, de verdad que sí, gracias a Dios que nos han permitido contactar ¿con quién, pastor? Con mi pastor, con José Manuel Sierra. Y lo tenemos al otro lado de la pantalla. Pastor José Manuel Sierra, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a los dos, que Dios les bendiga y muchísimas gracias por permitirme participar en vuestro programa. Bueno, pastor, lo hemos invitado en especial el día de hoy para hablar sobre todo de Israel. Tuvieron un especial hace bien poquito hablando de Israel, de qué está pasando en Israel, y queremos afrontar este espacio, este programa con la total libertad máxima y absoluta que nos lo presta Sur FM para hablar qué es lo que está ocurriendo en Israel, qué es lo que pasa, qué es lo que dice la Biblia. Vamos a desglosar varias preguntas en el día de hoy, ¿no? Bueno, la verdad es que parece mentira que un país que por una parte lo vemos tan lejano y por otra parte tan cercano haya copado prácticamente a diario, ¿no? Los programas de televisión, las tertulias, las emisoras de radio. Y parece mentira que un país tan pequeñito, que ni siquiera se puede poner el nombre dentro, sino que hay que ponerlo siempre fuera porque no cabe, pues esté ocupando tantos programas y tantas horas de emisión, ¿no? Así que bueno, yo encantado intentando responder a vuestras preguntas, ¿no? Yo la primera pregunta que quiero hacer es Palestina, ¿cómo se origina Palestina? Si es un estado, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué es esa guerra entre Palestina e Israel? Y sobre todo, que después también lo desglosaremos, el por qué se posicionan personas que muchas veces no tienen ni idea o no saben el contexto de esta situación, de esta guerra, que por eso también es todo este espacio, ¿no? Bueno, vamos a ver, son muchas cosas, ¿no? Son muchas preguntas en una, ¿no? Intentaré ir poco a poco. Vamos a ver, el término Palestina, dicho sea de paso y valga la redundancia, no lo inventaron los palestinos, porque incluso los palestinos no saben pronunciar la letra P. Por lo tanto, sería una incongruencia, sería una locura, un disparate ponerle a tu país un nombre que no sabes pronunciar correctamente, ¿no? Eso para empezar. Pero el término Palestina lo pusieron los romanos. Fíjate tú a qué tiempos tenemos que remontarnos, al siglo I de la era cristiana, cuando después de una serie de revueltas, después de una serie de guerras internas por parte del pueblo de Israel que estaba en aquel momento allí, querían librarse del yugo del imperialismo romano, y ya en el año 70, después de Cristo, ya los romanos la habían reventado, la habían destruido completamente a los judíos su templo, el centro religioso para ellos, algo muy importante, ¿no?, en la vida judía. Pero todavía quedaban por diferentes partes del país grupos, digamos así, de revolucionarios, de personas que no estaban de acuerdo con la opresión del Imperio Romano, hasta que finalmente el último reducto, digamos, de rebeldes en Israel se encontraban en el desierto de Judea, en una montaña prácticamente imposible de ascender porque está desconectada de otras montañas, y es la famosa fortaleza de Masada. Allí hubo un último reducto de judíos y al final, después de mucho esfuerzo, de muchos años, fueron totalmente destruidos. Y entonces uno de los emperadores romanos, uno de tantos que hubo, decidió castigar a este pueblo de la siguiente manera. Aparte de destruirlos y todo esto, a la ciudad de Jerusalén le quitó ese nombre para que nunca más hubiera recuerdo de que un día en la historia de la humanidad hubo una ciudad llamada Jerusalén. Y le puso el nombre de Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Y a Israel le puso el nombre de Palestina, ¿vale? Para que nunca hubiera un recuerdo de que un día existió un país llamado Eretz Israel, la tierra de Israel. Anteriormente se llamaba Canaán. Entonces, de ahí se origina el nombre Palestina. Ahora, en honor a la verdad, independientemente de que uno lea o no lea la Biblia, de que sea cristiano o de cualquier religión o de ninguna, si estudiamos la historia, nunca hubo un Estado palestino. Por ejemplo, cuando se dice que los judíos le arrebataron a los palestinos la tierra en el año 1948, que es cuando se funda el Estado moderno de Israel,
es rotundamente falso. Porque cuando los judíos declaran la independencia de una parte del país que les había proporcionado la ONU, pues resulta de que estaba bajo mandato británico. Los británicos, los ingleses estuvieron pues desde 1917 hasta 1948 en Israel o Palestina, como se conocía. Por lo tanto, que los palestinos perdieran su tierra, es que no existía un Estado palestino. Bueno, entonces sería antes de los ingleses, pues tampoco, porque estaba el Imperio Otomano, es decir, los turcos. Y así podríamos ir retrocediendo en el tiempo y vamos a llegar a la conclusión de que nunca hubo un Estado palestino. Ahora, los que nacían allí, que no era un país, sino era un protectorado británico, lógicamente se llamaban palestinos porque habían nacido en un territorio llamado Palestina, ¿de acuerdo? Pero nunca hubo un Estado palestino como tal. Ahora, este odio terrible siempre ha existido. Nos tendríamos que remontar a miles de años atrás, cuando el patriarca Abraham, que es el padre de los judíos, es el padre de los árabes y en cierto sentido también de los cristianos, ¿verdad? Porque se le considera el padre de la fe. Pues resulta de que tuvo un primer hijo con una señora llamada Agar, que era de origen egipcio. Y ese hijo se llamó Ismael. Y ese hijo llamado Ismael es el padre de todas las naciones árabes del mundo. Los ismaelitas son los árabes, ¿de acuerdo? Y después tuvo un hijo con su legítima esposa que se llamó Sara, ese hijo se llamó Isaac. Y ese es el padre, por así decirlo, de la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, al que después se le cambia el nombre por Israel. El nombre Israel es un nombre inventado por Dios y cada una de sus letras se puede estudiar y contiene el nombre de los patriarcas y el nombre de las matriarcas, aparte de otros muchos significados. Entonces, el odio siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Incluso hubieron unos gemelos muy famosos llamados Jacob y Esaú, que también peleaban desde el vientre de su madre. Es decir, este conflicto nace en el tiempo y no se va a resolver por vías políticas ni por concesión de tierra, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que este conflicto es un conflicto con una connotación espiritual muy, muy grande. Y lamentablemente, como la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los expertos, de los políticos, etcétera, pues descartan el aspecto espiritual o religioso, este conflicto no tiene ni pies ni cabeza y nunca lo va a poder resolver una serie de políticos, ni la ONU, ni nadie, encima de una mesa. Porque es un conflicto, repito, con una carga y con una connotación espiritual tremenda. Porque los dos pueblos son muy creyentes, cada uno a su manera, cada uno con sus libros, sus tradiciones y con su religión, y los dos se creen en posesión de la verdad. Por lo tanto, el hombre no va a poder jamás solucionar el conflicto eterno entre judíos y palestinos, bajo ningún concepto. Bueno, la verdad es que ha estado, la historia está para contarla, pastor. La historia es esa, no, es inamovible, es decir, es algo que pasó y está ahí. Es decir, no nos podemos inventar absolutamente nada. Exactamente, la historia está ahí, están los escritos y como estaba diciendo ahora el pastor José Manuel Sierra, hay que contar, hay que conocer la historia, hay que hablar, no podemos hablar de lo que se desconoce. Y yo creo que de este conflicto que hay ahora mismo en Israel, la gente... Quizás no es la expresión correcta la que voy a decir, pero la gente simplemente está repitiendo como loros. Han escuchado campanas, no saben dónde, escuchan en las noticias a favor de quién hay que posicionarse y a favor y en contra de quién hay que oponerse y simplemente están repitiendo algo que han oído, pero no saben qué es lo que está sucediendo. Yo el otro día a unas personas que estaban discutiendo porque yo estaba defendiendo a Israel y me decían que era una locura, que no sé qué. Digo, mira, si yo te doy una chincheta, estoy convencido que no sabes ni siquiera ponerla sobre Israel. No sabes ni dónde está. Tú no sabes, no tienes ni idea de lo que está sucediendo. Y entonces la gente simplemente está repitiendo como loros lo que en las noticias, vendidas, por supuesto, en las noticias se está diciendo. Bueno, también tengo otra de las preguntas y es la siguiente, ¿no? ¿Hay algún sentido en que este conflicto sea consecuencia del pecado humano o del alejamiento de Dios, pastor Sierra? Todos los conflictos bélicos, me da igual quién los haya producido o quién los esté manteniendo,
son producto y son resultado de la degeneración del ser humano. Hay un versículo en la Biblia, en una carta que se llama Santiago, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La Biblia es muy clara en cuanto a esto. La Biblia da las normas, los parámetros y las instrucciones para que las naciones se lleven bien, para que haya respeto, para que haya amor en los seres humanos, para que no existan guerras, para que no existan abusos de poder. La Biblia es un libro de paz, aunque evidentemente cuenta muchas guerras y muchos conflictos, ¿no? Pero la Biblia es un libro que está cargado de una enseñanza moral y espiritual tremenda que ayuda a las familias, a los políticos, a los sociólogos, etcétera, a hacer las cosas decentemente y con orden, ¿no? Con justicia, con un equilibrio entre las naciones. Lamentablemente, como el hombre le ha dado descaradamente la espalda a Dios y por consiguiente a su palabra, lo que estamos viendo es consecuencia de la soberbia, del amor al dinero, del orgullo, de los fanatismos religiosos, que son muy peligrosos. Nosotros en España tenemos mucha historia repleta de fanatismo religioso, y aquí fue en suelo español, en nuestro país, donde se inventó o donde se fomentó durante siglos la famosa Santa Inquisición, que también hizo mucho daño y llevó a la hoguera y llevó a la muerte a muchas personas porque no entraban por el aro, ¿no? Por lo tanto, cuando se junta el factor político y religioso, eso es un cóctel molotov. Y aquí lo que está pasando es que se están juntando cuestiones políticas, cuestiones religiosas y tal, y esto es un bucle del cual no se sabe cómo salir. Sin embargo, yo creo que hay que posicionarse. Lo que no podemos es disfrazar la cobardía y la neutralidad de prudencia, ¿no? Aquí hay que decantarse, aquí no podemos mirar hacia otro lado. A mí me llama mucho la atención que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, digamos, el grito o el clamor de las naciones era que esto nunca más vuelva a ocurrir, que nunca más vuelva a ocurrir, porque no solamente murieron 6 millones de judíos en los campos de los nazis, sino más de 60 millones de población civil cayó en Europa, desde España y pasando por todos los países de Europa, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora, de una manera u otra, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, nos va a afectar a todos, porque en cierto sentido lo que está pasando en el ojo del huracán, que es Oriente Medio, que es Israel, va a afectar la economía, va a afectar la estabilidad, va a afectar absolutamente a todas las naciones. Y no nos olvidemos, y espero equivocarme, pero no creo que esté equivocado, que los siguientes en la lista somos nosotros, los europeos. Los canarios estamos en el punto de mira de algunas naciones que están muy cerquita de nosotros y que están enseñando en sus escuelas que Canarias no es español, sino Canarias es de otro territorio, ¿no? Ayer justamente yo estaba hablando con un señor, un vecino de aquí, de la comunidad marroquí, y él decía que esto siempre ha sido de Marruecos, que los guanches eran de origen marroquí y que después vinieron los españoles. Por lo tanto, no miremos a otro lado ni pensemos que porque tenemos bonitas playas y buen clima, nosotros estamos exentos de todo esto. Cuidado, porque yo lo voy a decir así de claro y me alegro la valentía que tú tienes en tu programa, ¿no? Y por eso hablo así de claro. Los canarios estamos en el punto de mira, somos un bombón para mucha gente. Este lugar es muy atractivo, en fin, por los recursos naturales que tiene y por ser una encrucijada de continentes, ¿no? Por lo tanto, no podemos mirar hacia otro lado y darnos cuenta que si cae Israel, que es la única democracia de Oriente Medio que está frenando en cierto sentido pues el salvajismo que se vio el 7 de octubre, todo eso nos viene a nosotros encima, no nos cabe la menor duda. De hecho, estamos viendo ya brotes terribles en Europa de cosas que están ocurriendo que tú dices, pero ¿cómo puede pasar en suelo europeo que un tipo que lleve 20 años o 15 o 18 años viviendo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, de repente se le cruzan los cables y sale por la calle a apuñalar, a acuchillar chiquillos, a meterle el coche encima? Bueno, lo hemos vivido también aquí en España, ¿no? O ya nos hemos olvidado de los mayores atentados de Europa que fueron aquí en territorio nuestro. Entonces, estamos viviendo tiempos muy complicados donde lamentablemente yo creo que la ignorancia y la indiferencia es tan grande que nos estamos posicionando en el lado equivocado. Y yo respeto todas las opiniones, pero yo creo que estamos jugando con fuego. Y tú sabes lo que dice el refrán, que el que juega con fuego se termina quemando. Sí, señor, y así es, así es. Oiga, yo no sé si tienes alguna pregunta, Pastor Alberto. No, pregunta simplemente decir, afirmar algo. lo que el pastor está diciendo, que hay que decantarse, pero también dejar claro, o sea, que decantarse por un lado no significa odiar al otro. Aprendíamos en un congreso que teníamos
en un congreso que teníamos hace unas semanas atrás en Madrid, que venía un pastor de Israel. Él está pastoreando una iglesia preciosa en la ciudad de Beerseba, en Israel, y él decía, oye, no nos equivoquemos. Amar a Israel no significa odiar a los palestinos, ni muchísimo menos. Jesús mismo nos enseña que nos tenemos que amar los unos a los otros. Ahora, nosotros tenemos que decantarnos por lo que Dios ama. Y Dios fue claro con Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Y la Biblia siempre nos hace un llamado a orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Pero eso no quita, o sea, eso no significa que nosotros odiemos o repudiemos a ninguna persona, ni muchísimo menos. En el corazón de un creyente, en el corazón de un cristiano, yo creo que sería imposible que se albergue el odio. Entonces, apoyar a Israel no es rechazar Gaza o hacer la vista gorda con lo que está pasando, ni muchísimo menos. Pero hay que, como decía el pastor, hay que saber posicionarse, hay que ser un poco inteligente, hay que tener dos dedos de frente y entender un poco la historia y entender sobre todo hacia dónde se está apuntando. Entonces seamos sabios, seamos sensatos y aprendamos a decantarnos, hombre. Pastor José Manuel Sierra, ¿esta guerra tiene relación con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos? Sí, no cabe la menor duda de que uno de los temas más mencionados en la Biblia es el tema escatológico, ¿no? O el tema profético. De hecho, si dividiéramos la Biblia en 4 trozos, 3 de esos trozos, 3 de esos pedazos son material profético. No hay ningún libro en el mundo, ninguno, de ninguna índole, ni religioso, ni cualquier otro tema, que contenga tantas profecías como la Biblia. Es un libro plagado de información acerca de naciones que existen hoy en día, que van a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. Y esta es una guerra más de tantas que profetizó el mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24 es un capítulo extraordinario que responde a una declaración que Jesucristo había hecho nada más salir del templo de Jerusalén, templo que por cierto no existe hoy en día. Por más de 2000 años ese templo no se ha vuelto a reconstruir. Y Jesús, viendo que sus discípulos, como buenos judíos que eran, estaban orgullosos de ese edificio, les dijo, miradlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70 de la era cristiana, un tal Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano de Roma, destruyó completamente Jerusalén y sobre todo el templo lo arrasó, se llevó los tesoros a Roma y con esos tesoros se construyó el famoso Coliseo romano, el Coliseo que es un templo a la muerte. Pues esa profecía se cumplió. Los discípulos quedaron muy impactados por aquella declaración que acababa de hacer el Señor Jesucristo y le preguntan, bueno, dinos cuándo va a ser esto, pero ¿cómo que nos van a destruir el templo? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero qué acabas de decir? Esto es una locura, esto es un disparate, ¿no? Ya era la segunda vez que se lo iban a destrozar en principio, ¿no? Y todo el capítulo 24 de Mateo es un capítulo extraordinario. Yo recomendaría a todo el mundo, cristiano y no cristiano, que los lean, porque es que tú vas desgranando versículo a versículo y dices, Dios mío, pero si esto parece el periódico de hoy. Habrán guerra, habrán peste, habrán terremotos, reino contra reino, nación contra nación, falsos profetas, manipulación, etcétera, etcétera. Y claro, esta es una guerra más. Ahora, si me permites, fíjate tú a dónde tenemos que remontarnos, a un salmo que fue escrito cientos de años antes del nacimiento de Cristo. El Salmo 83. Hay un momento en este salmo que dice, ¿cómo rugen tus enemigos? ¿Cómo aborrecen a tu pueblo? Que han entrado y han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tu pueblo y dicen, vamos a destruirlos para que no haya más memoria de ellos como nación, ni se nombre más el nombre Israel, porque se confabulan a una y han hecho contra ti alianza. Y ahí menciona a naciones como los filisteos, que son los que vivían en la franja de Gaza y toda la costa mediterránea. Menciona a Moab, que hoy en día se conoce como Jordania, y otros países que van a jugar un papel fundamental en este tiempo. Ahora, lo que mucha gente no sabe es lo siguiente. La franja de Gaza, que es aproximadamente como 360, 400 kilómetros, vamos a poner así, de kilómetros cuadrados, tiene como unos 40 y tantos kilómetros de largo, en la parte más ancha unos 12 aproximadamente, fue entregada por Israel a la autoridad palestina en el año 2005. Es decir, que esa franja de tierra maravillosa, imagínate qué playas hay allí, unas playas de película, ya me gustaría a mí que las tuviéramos nosotros aquí en Canarias, ¿no? Pues un lugar maravilloso donde vivía gente de muy buena posición económica. Toda esa franja de Gaza fue entregada hace 20 años a la autoridad palestina. Allí podían haber hecho, unos hoteles de lujo
Allí podían haber hecho algo, un paraíso realmente, para que fueran los barcos de lujo, los cruceros, buen aeropuerto, buenos servicios, además tienen mucha historia bíblica. Podían haber vivido como reyes, además fueron financiados incluso por España con miles y miles y miles de millones. Pero en vez de construir por arriba, se dedicaron a construir por abajo. Y una franja que tiene 41 kilómetros de largo, resulta que se ha descubierto que hay más de 750 kilómetros de túneles subterráneos. ¿Cuántas mezquitas, cuántos colegios, cuántas carreteras se podían haber hecho con esos miles de millones? ¿Túneles para qué? Bueno, pues para guardar armamento. ¿Para destruir a quién? Al pueblo de Israel, porque es que ellos lo han dicho. Lo bueno de todo esto, que no es como en la Segunda Guerra Mundial, que los nazis rompían ¿cómo se llama? Las pruebas y quemaban todo para que no supiera la gente las barbaridades que habían cometido. Estos no. Estos lo graban con su cámara de GoPro y lo suben a las redes sociales y presumen, oye, que he matado a 10, que he matado a 4, que he violado a una. El día 7 de octubre, lo que pasó allí, eso no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Hubieron niños que fueron metidos vivos en microondas, bebés. Hubieron mujeres que las mutilaron y se jugó al fútbol con los pechos de las mujeres. Familias enteras fueron quemadas, torturados. Bueno, algo que no se había visto en más de 70 años. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo tendría que reaccionar un país ante eso? Aparte de todo eso, los 200 y pico personas, niños, bebés, ancianos, mujeres, que fueron llevados a la fuerza a la Franja de Gaza, algunos han vuelto y todavía otros siguen allí, cautivos, muriéndose de hambre, de sed, de frío, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tenía que haber reaccionado, por ejemplo, Israel? El otro día me dijo una persona, es que la reacción de Israel fue desproporcionada. Bueno, si quieres, podían haber atacado con palos y piedras, ¿no? Con tirachinas o con arcos, ¿no? Vamos a ver, lo que está bien claro es que hasta el día 7 de octubre a las 6 de la mañana aquello era un paraíso. No nos olvidemos de que dentro de Israel, fuera de la Franja de Gaza, viven millones de palestinos. Por ejemplo, en Israel viven más de 1 millón de árabes palestinos, con sus trabajos, sus familias, sus negocios, que están hartos de todo esto porque se ven perjudicados, porque no van turistas, porque se cierran las tiendas, se cierran los hoteles, los supermercados, los restaurantes. Entonces, a las 6:30 de la mañana de ese 7 de octubre, todo cambió. 15.000 obreros que venían cada día a trabajar de la Franja de Gaza perdieron su trabajo. Y hoy en día vas a Israel. Yo estaba en Israel hace unos días. Y te das cuenta de que ya no hay trabajadores palestinos prácticamente. Ahora en los hoteles todas son filipinas, chinos, indonesios, de la India. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Despertar un odio innecesario que ha perjudicado a todo el mundo. Y luego se ha puesto de moda un grito, que es el sustituto a Hey Hitler, que es desde el río hasta el mar, Palestina free. ¿Desde qué río y hasta qué mar? Porque se salió por las calles y se le decía a la gente, oye, ¿a qué río te refieres? Y no tienen ni idea. ¿A qué río te refieres? Y si es desde el río hasta el mar, Palestina libre, la pregunta es ¿de qué? ¿Libre de judíos? Claro, que ya lo han dicho. No quieren ni a un solo judío en el Estado de Israel. Los quieren echar al mar o destruirlos a todos. Pero no solamente los que están dentro, sino los que están fuera. Entonces, ¿esto no es un genocidio? ¿Esto no es incitar al odio? Hace unos días, unos niños salieron a la calle con banderas de Israel y les prendieron fuego. Hace unos días, el hijo de un amigo nuestro de Israel lo mataron a tiros cuando estaba en Washington haciendo una conferencia para ver cómo reconciliar a los palestinos con los judíos. Entonces, se está despertando un odio basado en la ignorancia. ¿Por qué? Porque Israel fue atacado y tiene todo el derecho legítimo y legal de defenderse. Porque los delitos que se cometieron no fue un ejército contra otro. No. Los delitos que se cometieron son llamados de lesa humanidad, es decir, contra civiles. 1.200 civiles desarmados murieron en cuestión de horas, incluidos bebés, familias enteras. Los kibús fueron arrasados. Entonces, eso no merece una reacción por parte de un país que les daba corriente, que les daba ayuda, que les daba trabajo a los palestinos. ¿Por qué los palestinos en 20 años lo único que han hecho es destruir? Lo único que han hecho es aprovecharse de la población, metiendo armamento, armándose hasta los dientes, parapetándose detrás de niños, de mujeres, de escuelas, de mezquitas, de hospitales. Entonces, hay que contarlo todo. Yo no estoy aquí para defender a nadie.
porque tanto los judíos como los palestinos necesitan mucho de Dios. Los dos pueblos están perdidos y son irreconciliables si no hay el amor de Dios en sus corazones y en sus vidas. Pero hay que decirlo todo. Y no solamente eso, y termino porque no quiero extenderme demasiado en mi respuesta. Ellos también han dicho que quieren conseguir o que quieren conquistar Europa. Quieren conquistar Europa. Y en Europa vivo yo. Y a mí no me interesa que estas personas invadan mi tierra, invadan mi país y me prohíban comer jamón serrano si quiero comer jamón serrano, y que me prohíban ir a la calle vestido como yo quiera y que le pongan a nuestras hijas y a nuestras mujeres un burka, porque es la costumbre de ellos, y que yo tengo que orar 5 veces al día mirando. Oiga, nosotros vivimos en un estado, en un país de libertad, y yo no quiero perder nuestras libertades por fanatismos religiosos, ni de un bando ni de otro. Y aquí nuestra cultura ha sido la cultura que nosotros hemos elegido. Y la inmensa mayoría de la población en Europa y en Canarias y en España somos cristianos, o evangélicos, o católicos. ¿Y por qué tienen que atentar contra nuestras libertades estos señores? ¿Por qué tenemos que cambiar las normas de conducta de nuestra sociedad y de nuestro estilo de vida? ¿Por qué no nos podemos comer una chuletita de cochino en el monte con nuestra familia si queremos? Oiga, cuando yo voy a un sitio yo me adapto. El gran problema es que esta gente no se adapta, y encima, si no te adaptas a ellos, se levantan contra ti. Y lo están demostrando, que nosotros somos infieles. Y en su libro sagrado dice muchas cosas interesantes en contra de nosotros. Sería bueno también conocerlas. Pastor, yo lo que no entiendo, y lo digo sinceramente, es por qué se defiende tanto a Palestina. Porque escuchando al pastor Manuel Sierra, es decir, fue una masacre de los 1.200 personas, cómo se ha jugado el fútbol con los pechos de las mujeres, cómo se han asesinado bebés, cómo se han hecho. Se defiende tanto a Palestina, sin embargo, se critica muchísimo a Israel cuando lo que ha hecho Israel es defenderse. Es decir, no entiendo ese estigma que se le pone a Israel, ¿no? Exacto, es que al final es la ignorancia de lo que hablábamos antes, que la gente no tira de la cuerda hacia detrás para ver dónde inicia este conflicto. Hoy solo se habla de cómo Israel, como decía ahora el pastor, se está defendiendo de lo que le han hecho. Pero bueno, ¿quién comenzó todo? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Quién comenzó todo? Porque no nos olvidemos que lo que está haciendo Israel es defenderse, no atacar, defenderse de un ataque que recibieron. Entonces, si tirásemos un poquito de la cuerda hacia atrás, si no nos quedamos con lo que nos dicen y nosotros indagamos un poquito, tiramos hacia atrás, vamos a llegar hasta ese 7 de octubre y puede ser que entonces podamos entender muchas más cosas. Pastor José Manuel Sierra, además, esta guerra puede... Sí, claro, por supuesto, adelante. Si me permite, hay una condición fundamental que Israel ha puesto encima de la mesa para parar todo esto, para pararlo ya, y es: devuélvanos a los secuestrados. Tú no te imaginas, David, la presión tan grande que hay en Israel todos los días en las calles, manifestaciones de miles. Yo estuve en 2, porque me pilló, estaba allí. Miles y miles de personas todos los días manifestándose: devuélvanos a los secuestrados, queremos a nuestros nietos, queremos a nuestros hijos, queremos al abuelo, queremos a la abuelita. Israel ha dicho: oiga, denos los secuestrados, los 60 y pico que hay, que dicen que no llegan ni a 20 los que están vivos. Ayer encontraron otro matrimonio mayor también muerto. Y esto se para. Y jamás este grupo terrorista, no disfracemos de causa el terrorismo, porque entonces ya nos hemos vuelto locos. Han dicho que no. Y por cada secuestrado que jamás ha devuelto, Israel ha devuelto 1.200 terroristas manchados de sangre a la Franja de Gaza. No nos olvidemos de eso, que por uno Israel ha soltado a veces hasta 1.200. Y muchos de estos 1.200, no digo todos, han vuelto otra vez a delinquir y han vuelto otra vez a liarla. Mi pregunta es la siguiente: si esto nos hubiera pasado a nosotros, imagínate que estamos en la playa, allí en Morrojable, en Fuerteventura, en Las Palmas o donde sea, y de repente nos vienen y nos empiezan a atacar, y nos rompen las casas, nos queman los coches, se nos llevan a las niñas, nos matan a los nietos, se llevan al abuelito, se llevan al primo, al sobrino. Y yo digo, bueno, nosotros como canarios, ¿cómo reaccionaríamos, hermano? Bueno, esta es la cruz que nos ha tocado. ¿Cómo que esta es la cruz que nos ha tocado? Yo salgo a la calle con palos, con piedras y con lo que haga falta para recuperar a mi hija y para recuperar a mis nietos. Yo no le voy a permitir a nadie que se meta en mi casa, en mi tierra. Pero, hombre, si salimos de casa y lo primero que hacemos, pasamos la llave y ponemos la alarma, hombre.
¿Me entiendes? Y en muchos negocios ponemos la reja y ponemos aseguritas y tal y cual. ¿Cómo vamos a permitir que se metan en nuestra tierra y nos maten a 1.200 canarios, hermanos nuestros? Y se lleven a 200 y pico hermanos y vecinos y amigos nuestros. No, y no podemos hacer nada. Oiga, yo voy a utilizar todo lo que tenga a la mano para recuperar a los vivos y a los muertos y para que nunca más vuelva a pasar eso en Israel. Ahora, si queremos el buenismo, decir, no, no, porque claro, es que Israel abusaron y tal y cual, bueno, pues sigamos por ese camino, pero yo creo que ese no es el camino correcto. Yo creo que somos unos hipócritas cuando le decimos a los otros que han sido atacados, que están siendo unos abusadores. Sin embargo, si nos hubiera pasado a nosotros, otro gallo cantaría, amigo. Otro gallo cantaría seguramente. Perdón, David. Ah, Perdón, David. no hay problema, ¿no? Ahí le quería comentar si esta guerra tiene, se cree o se tiene la fe de que puede volver nuevamente el Mesías aquí con nosotros. Bueno, el tema del Mesías es un tema bastante amplio porque también allí en Israel están con el tema del Mesías. Mira, yo el otro día puse en la iglesia una fotografía del último, el último Mesías que una gran mayoría de religiosos judíos han reconocido, un señor mayor que ya por cierto está muerto, se llama Lubavitch, y que no cumplía en absoluto los requisitos bíblicos, ¿no? Hablamos ya de Biblia, para ser el Mesías, ¿no? El Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque según las profecías de la Biblia, escritas una de ellas por el profeta Miqueas, el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea, y este señor nació fuera de Israel. Pero bueno, aún así lo han reconocido y no es la primera ni la última vez, lamentablemente. No cabe la menor duda de que nosotros los cristianos, todos los cristianos del mundo, creemos en la segunda venida de Jesucristo al mundo, al que llamamos el Mesías, el Salvador, y todo esto lo que está haciendo es preparar el camino y cumpliéndose las profecías para que Él aparezca. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Porque si miramos para otra parte y decimos, nah, yo no creo en esas boberías, bueno, la realidad no cambia por mi actitud, sea a favor o sea en contra. Es decir, la Biblia está ahí, y lo que dijo la Biblia que iba a ocurrir en su primera venida se cumplió literalmente. Y lo que dice la Biblia que va a ocurrir en los últimos tiempos se está cumpliendo de una manera impresionante. Por lo tanto, lo que se ha cumplido le da crédito a lo que falta por cumplirse. Pero no cabe la menor duda, David, y a toda nuestra audiencia le digo, nosotros como cristianos tenemos que estar preparados porque los tiempos finales van a ser tiempos muy difíciles, muy complicados, y a nosotros como canarios nos puede afectar mucho el tema de la economía, porque tú sabes que aquí vivimos 100% prácticamente del turismo. Y el turismo, si no hay seguridad y no hay tranquilidad y hay follones y peleas y dimes y diretes, se nos manda a mudar a otro sitio. Entonces estamos jugando con fuego. Yo lo vuelvo a decir, estamos jugando con fuego, estamos provocando a Dios. Y va a llegar un momento en el que Dios diga, señores, basta, hasta aquí hemos llegado. No, es que Dios es amor, me dice mucha gente. Dios es bueno, claro. Hombre, si no fuera por la misericordia y el amor de Dios, ni tú ni yo hubiéramos llegado hasta aquí. Pero no abusemos, ¿eh? No abusemos, porque mi padre puede ser muy bueno, pero si yo estoy todos los días creándole problemas y siendo un sinvergüenza, va a llegar un momento que mi padre va a decir, oye, ya está, no estés abusando, ¿no? Entonces yo creo que el decir o ampararnos bajo la excusa de que no, Dios es bueno, pero también es justo. No nos olvidemos que hubo un diluvio. No nos olvidemos que Dios castigó mucho y muy duro al pueblo de Israel en muchas ocasiones por su idolatría, por su desobediencia, etcétera, etcétera. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando iba a entrar a Jerusalén hace 2000 años montado en aquel burrito, ¿no? Que lo recordamos en Semana Santa, ¿no? El Domingo de Ramos. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junto a sus polluelos y no quisisteis? Es decir, el pueblo de Israel tiene también su historia, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que es el epicentro, es el ojo del huracán. Y lo que pase allí, de alguna manera u otra, nos afecta a todos. Y otra cosa muy importante, no solamente hablemos de del conflicto en Palestina, es que llegó un momento y nosotros estábamos allí, Israel tenía abiertos 7 frentes. No nos olvidemos que hasta ayer, que yo tenía un programa de radio, en YouTube con unos amigos, tuvieron que salir corriendo al refugio, porque los hutíes están mandando unos misiles ultrasónicos con una potencia destructiva tremenda, y estando nosotros allí, uno de los misiles cayó cerca del aeropuerto David Ben Gurión. Y los de Hezbollah
Han presumido durante años de tener 150.000 misiles con una potencia destructiva tremenda arriba en el norte, que yo estuve en el norte el otro día, estuve en la frontera entre Siria, el Líbano y a Israel, y se oían los pepinazos allí. Es decir, que el mundo se ha disparatado de tal manera que esto es un polvorín y en cualquier momento esto sale todo por los aires, hermano. Así de claro. Así de claro. Pero mire, yo por ejemplo, lo ha comentado también muchas veces el pastor Alberto Ares, Israel es un país ahí chiquitito, es como dice el pastor, es decir, en cualquier momento podrían aniquilarlo sobre la marcha, pero algo hay, yo sobre todo se lo digo a la gente que no cree, ¿no? Algo hay que no pueden con él, ¿no? Es que lo que está bien claro es que vamos a dejar ya a un lado la Biblia, vamos a dejar a un lado el cristianismo y decir, bueno, vamos a ver qué tiene esta gente. Es decir, llegaron los babilónicos, no pudieron con ellos. 70 años después vuelven otra vez a su tierra, reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas. Yo justamente estoy leyendo en estos días todo esto porque es el libro de Nehemías y de Esdras y tal. Se van los babilónicos, entran los medos persas, revientan todo, se funde el imperio medo-persa, que ya no queda nada de ese imperio. Esta gente sigue adelante. Llegan los griegos, Alejandro Magno, profanan el templo, un desastre en el país, termina el imperio de los griegos, ya no existe nada, sigue Israel ahí. Llegan los romanos, destrozan la ciudad, queman el templo, se llevan cautivas a la gente, se fue el imperio romano, 1000 años de historia, casi el imperio romano, ya no existe, Israel sigue allí. Llegan los otomanos, nada, llegan las cruzadas, nada. 7 guerras ha habido en Israel, ahora con esta 8, perdón, desde 1948, 8 guerras. Pero guerras que tú dices, mírenlo en Google, es que todo esto está documentado. ¿Cuántos soldados, cuántos aviones, cuántos tanques de guerra pelearon, por ejemplo, en la guerra del 67 contra Israel? Una desproporción brutal. Perdieron la guerra, Israel ganó, amplió su terreno, Siria fue destruida, Egipto perdió toda la aviación, los tanques de guerra de otros sitios. Y tú dices, pero bueno, ¿pero qué tiene esta gente? ¿Qué tiene esta gente que no hay forma de destruirlos? Una vez había un rey ateo en coma, a punto de morir, y un pastor hablándole, oye, ora, entrégale tu vida a Dios, entrégale tu vida a Cristo, que te vas a encontrar ahora cara a cara con el juez de toda la tierra y no estás preparado. Y este hombre le dijo, si tú eres capaz de resumirme con una sola palabra, un milagro histórico, donde se vea la mano de Dios claramente, yo creo en Dios ahora mismo. Y le dijo, Israel. Israel no tiene sentido, no existiría hoy en día si no fuera porque hay un Dios que ha dicho yo les voy a defender, pero ojo, no porque sean los mejores. Dice, porque a ustedes nadie los quiso y nadie los quiere, sino porque yo siempre me inclino por el que nadie quiere, porque tomo lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen algo. Entonces tú dices, ¿cuántos miles de misiles se han lanzado desde el 7 de octubre contra Israel? Cuando Irán, fíjate tú lo que estamos hablando, cuando Irán atacó a Israel en el año pasado, en el mes de abril, si no recuerdo mal, la misma fecha, el mismo día del levantamiento del gueto de Varsovia, curiosamente, la gente estaba diciendo, bueno, ya, el fin. Yo tengo amigos míos que vivían en ese momento en la ciudad vieja de Jerusalén, ellos no tienen refugio para protegerse de la bomba y ya se despidieron de la familia, ya esperando la muerte. Cayeron o lanzaron un montón de misiles. Solamente murió un palestino que salió fuera de su casa a celebrar el ataque de Irán contra Israel. Y tú dices, pero bueno, una de dos. O esto es verdad que hay un Dios que proteja a esta gente por los motivos que solamente Él sabe y que están en la Biblia, o esto no tiene explicación lógica. Esto no tiene sentido. Pero ¿cómo es tan difícil reventar un país que no tiene ni 300 kilómetros de largo y menos de 90 kilómetros de ancho? Un país chiquitito, un país que es más pequeño que muchas provincias nuestras de España. Pues no se puede. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que los va a proteger hasta que Israel reconozca que el Señor Jesucristo es el Mesías. Esa es la pieza fundamental de todo este rollo. Cuando este pueblo se humille, que le cuesta muchísimo, porque son de dura cerviz, cuando este pueblo se humille y reconozca que el Señor Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios, se acabó la jugada, ya no hay nada más que hablar. Todo vuelve otra vez a la normalidad, viene paz, viene tranquilidad, viene Él y tal. Pero hasta que llegue ese momento, amigo,
El hombre es cabezón, el hombre es terco, no da su brazo a torcer, pero Dios no va a perder ninguna batalla. Al contrario, todo esto va apuntando en una misma dirección. Allí estaban esperando una vaca roja, que es la que tienen que sacrificar para limpiar la explanada del templo. Ya tienen 5 preparadas, que yo las llegué a ver en Shiloh el otro día. Tienen todos los preparativos del templo, que los tiros no pasan por ahí. Puedes tener el templo, puedes tener todo lo que tú quieras, que Dios no es religión. Dios viene a tener comunión y relación con el hombre. Y como no lo quieren a él, y él dice, pues yo di mi vida por ustedes y hasta que ustedes no reconozcan la obra de mi hijo en la cruz, las cosas se van a poner complicadas. Y lo del 7 de octubre, fíjate lo que voy a decir ahora, esto queda grabado, esto lo van a escuchar miles de personas. Lo del 7 de octubre, David, es un pequeño botón de muestra de lo que va a pasar en Israel en los próximos años. Un pequeño botón de muestra. Lo que pasó en un sitio reducido como era la zona de la Franja de Gaza, si leemos el libro de Amós, el libro de Sofonía, el libro de Joel, esto va a ser tremendo. Incluso te digo más, la Biblia dice que por el norte van a venir algunas naciones muy poderosas que van a atacar a Israel. ¿Cómo es posible eso? La Biblia lo dice. Así que, amigo, no nos queda nada. Que Dios nos coja confesado, como decía el otro, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿verdad? En serio, Alberto? Es increíble. Y para sumarle algo a lo que estaba diciendo el pastor, a la pregunta que hacías, ¿cómo es posible, no, que Israel no desaparezca? El Salmo 121, que por cierto hay una alabanza de nuestro pastor muy bonita que dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guardará tu alma. Amén. Quiero preguntar también, si me permite, Pastor Sierra, ¿por qué se menciona que la Franja de Gaza tiene un valor estratégico y cómo influye ello en el conflicto, ¿no? La Franja de Gaza, como te dije antes, David, era un sitio maravilloso. Son 40 y tantos kilómetros de costa mediterránea, que eso tiene un valor incalculable. Tú imagínate, por ejemplo, cuando vas a Tel Aviv, una ciudad que es una maravilla de ciudad, unos rascacielos, un lujo, algo maravilloso, y unas playas espectaculares alrededor de las cuales, lógicamente, se han construido hoteles de lujo y una vida maravillosa con cafeterías, restaurantes, deportes, etcétera, etcétera. Todo eso era la Franja de Gaza. La Franja de Gaza era un lugar maravilloso. Toda la costa mediterránea de Israel, desde la Franja de Gaza hasta casi hasta arriba, son unas playas maravillosas para surfistas, para cafeterías, para hoteles. En fin, una cosa maravillosa, ¿no? La Franja de Gaza siempre ha tenido curiosamente el mismo nombre de los tiempos de la Biblia en la actualidad. Es un sitio clave, es un cruce de caminos, digamos, entre Egipto, la península del Sinaí e Israel. Y yo creo que esta gente, lamentablemente, no valoraron el tener esa franja. Si se hubieran comportado bien y hubieran dado al mundo un buen ejemplo y hubieran convertido la Franja de Gaza en un auténtico paraíso, en un Mónaco, ¿no? En una especie de Andorra, pero a lo bestia. Yo creo que el mundo se hubiera volcado con esta gente, y esta gente, además que cuando hacen las cosas los árabes, por ejemplo, los hoteles de los árabes son una maravilla. Yo, por ejemplo, estuve en Jericó. Estos árabes cuando construyen algo, lo construyen, vamos, con un lujo espectacular. Es una lástima que la Franja de Gaza hoy en día, no de ahora, sino de siempre, sea un lugar, un foco de odio, donde se le enseña a los niños, desde la escuela, a decapitar a judíos. Donde le preguntas a un niño palestino qué quiere ser de mayor y te dice mártir, hombre bomba. Pero lo curioso es que sus líderes, sus jefes religiosos, nunca van en primera línea, ¿no? Como van, por ejemplo, los oficiales del ejército israelí en primera línea y los soldados detrás. Estos no. Estos mandan a la carne de cañón, después le dan un sueldito a la familia y te ponen una plaza o te ponen una calle con tu nombre. Aquí murió el mártir fulanito de tal, ¿no? Y después incluso te prometen 90 vírgenes para ti solo allí en el limbo, en el paraíso, donde quieran decirlo, ¿no? Es una lástima, sinceramente es una lástima todo lo que está ocurriendo. Quiero dejar bien claro que nosotros no estamos a favor de la guerra, ni de esta ni de ninguna. La guerra es un fracaso del hombre. La guerra demuestra el fracaso de la humanidad, incapaz de sentarse en una mesa, de amarse, de respetarse. Como dijo el Señor, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo nos enseñó a poner la otra mejilla. Él dijo aquello de amaos los unos a los otros, y parece que lo malinterpretaron y dijeron armaos los unos contra los otros, ¿no?
Entonces lo que estamos viendo son las consecuencias. El hambre se podía terminar en cuestión de horas. Hay recursos más que suficientes, hay dinero, hay millones. Pero bueno, lamentablemente vemos que la desgracia de unos es la suerte o la riqueza para otros, porque es que la guerra mueve mucho dinero. Las industrias armamentísticas se están haciendo de oro. Y esto mueve mucho dinero, y las tertulias de televisión, y las radios, y mucha gente vive del cuento, pero vive de la tragedia ajena, ¿no? Así que es una lástima todo lo que está ocurriendo allí, y como cristianos tenemos que decir que lamentamos todo esto, es una tragedia, y la gente lo que quiere es vivir en paz. Yo he hablado, yo tengo amigos árabes y cristianos y judíos y todo allí, y la gente lo que quiere es ganar dinero, vivir bien como en todas partes del mundo. Pero muchas veces los políticos y la mala cabeza del hombre y el corazón rebelde del ser humano produce todas estas tragedias que en una guerra nadie gana, todos pierden. Ya van 866 soldados israelíes muertos. Son 866 familias, muchas de ellas han quedado destrozadas, sin nietos, sin hijos, sin padres, sin madre. No se podía haber evitado todo esto. Qué necesidad de haber producido toda esta catástrofe. Y el problema es que cuando esto empieza, ni un bando ni otro saben cómo terminar. Porque tú me atacaste y yo te ataco más. Tú me matas a mí, yo te mato a ti. Y esto es una locura, esto es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza, y que el único que lo puede solucionar es nuestro Dios. Si lo dejaran a él intervenir, el problema es que a él lo tienen de cara a la pared castigado, ¿no? Y no quieren saber nada con él. El príncipe de paz, nuestro Dios. Bueno, otra de las preguntas que tenía yo, Pastor Alberto, no sé que quieras comentar algo. No, añadir un versículo, me gustaría añadir sí, claro, un por versículo, supuesto. Porque nuestro Señor Jesucristo habló y dijo que ¿dónde tienen al Señor? Está diciendo ahora el pastor que lo tienen en la boca, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Exacto. Amén. Bueno, otra de las cuestiones que tengo, Pastor Sierra, es ¿qué implicaciones tiene la intervención de potencias extranjeras como Estados Unidos y países árabes en este conflicto? Bueno, detrás de todo esto siempre hay gente que quiere sacar tajada, ¿no? Por ejemplo, hay que decirlo, y esto no es ningún secreto. Esas armas, esos misiles, esas metralletas, esos uniformes, ¿quién paga todo eso? Porque si en la Franja de Gaza están tan mal, y no tienen recursos, y no tienen comida, y están tan malitos, la guerra vale mucho dinero. ¿Quién financia todo esto? Bueno, sabemos perfectamente que Qatar ha financiado, e Irán ha financiado todo el armamento que se ha estado utilizando y se sigue utilizando. ¿Quién le está suministrando armamento a Hezbollah? ¿Quién le está suministrando todos los cohetes que están lanzando a diario los hutíes desde Yemen? Fíjate tú qué pintarán los yemenitas en Israel o en la Franja de Gaza cuando están a más de 2000 y pico kilómetros de distancia. Bueno, también Estados Unidos, ¿no?, ha dicho a través de su presidente que quería hacer en la Franja de Gaza un spa y hoteles y cual. Es decir, siempre hay gente que de alguna manera u otra se quieren aprovechar. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que ninguna nación árabe ha abierto de par en par los brazos y sus fronteras para que vengan todos los que quieran salir de allí, de ese infierno de la Franja de Gaza. Egipto ha dicho no, yo aquí no los quiero. Jordania ha dicho no, ni loco. El Líbano tampoco. Arabia Saudita, Kuwait. ¿Qué país del mundo ha abierto de par en par las puertas para que centenares o miles o los que fueran a sus países? Ni uno. Bueno, unas poquitas familias, unos poquitos enfermos. Qué curioso, ¿no? Se condena al chivo expiatorio de siempre. Sin embargo, yo estuve recientemente en un hospital allí en Jerusalén visitando a una señora que ya está con nuestro Dios, porque estaba ya muy malita. Y yo vi muchísimos árabes allí siendo atendidos, y vi muchísimo personal árabe. De hecho, un altísimo porcentaje del personal del hospital son árabes. Entonces, cuando vas, por ejemplo, a la famosa Universidad Hebrea, que fue fundada en los años 20, nada más y nada menos que por Freud y por Albert Einstein, cuando aquello no era nada. Allí hay muchísimos árabes que están estudiando, pues, en fin, muchas carreras, y sobre todo medicina, que parece que les gusta mucho, ¿no? Entonces, la Franja de Gaza da mucho negocio, da mucho que hablar, pero la hipocresía de las naciones que rodean a los palestinos o a Israel es inmensa, porque
¿Qué están haciendo a favor de sus hermanos que comparten la misma religión y las mismas costumbres y el mismo idioma? Es decir, la hipocresía es brutal y es muy fácil señalar con el dedo siempre a los mismos, pero lo que está bien claro es que las naciones árabes no están mostrando ninguna solidaridad en hechos, no en palabras, en hechos hacia esa población que necesita urgentemente una vía de escape, ¿no? La verdad que ha sido un tiempo tremendo, sinceramente. Pastor Alberto, Pastor Sierra también, José Manuel, se nos va el tiempo porque ya llevamos casi una hora de programa y la verdad podríamos estar, yo creo que horas y horas aquí hablando del tema, ¿no? ¿Verdad que sí? Sin lugar a dudas. Le dije hace un año, Pastor, le dije a David hace un año cuando me contactó para empezar este programa. Ya llevamos más de un año, ¿no? Sí, llevamos ya un año y 2 meses. David, no sabes dónde te metes. Eso fue lo primero que le dije. No sabes dónde te metes, porque esta radio Sur FM no es cristiana. O sea, cristiana me refiero en cuanto a su contenido. Sí. Digo, y tener un pastor aquí con la libertad que David me ha dado, no me ha censurado en ningún momento. Y aquí hemos dicho cosas fuertes, hemos hablado de la Biblia, pero totalmente con libertad. Y yo le dije desde el primer momento, eres un valiente. Te van a llover las críticas por todas partes, eres un valiente. No sé qué le podría decir usted, pastor, a David, que ha abierto su emisora. Mira, una emisora totalmente secular y la ha abierto para esto. Sí. Nosotros estamos en todas las emisoras seculares, por ejemplo, de Guatemala, en 2 canales de televisión en Guatemala. Estamos también en emisoras en Ecuador y en otros países. Y yo siempre le digo a los directores de las emisoras lo mismo que te digo a ti, David. Les felicito porque hay muy poca gente hoy en día que sea capaz de ir en contra de la corriente, en contra del monotema, ¿no? Tú sabes que hoy en día, si dices ciertas y determinadas cosas, automáticamente te hacen la cruz, como decimos aquí los canarios, y automáticamente se te cierran todas las puertas. La valentía que ustedes han demostrado, la pluralidad de temas que ustedes han demostrado, la libertad que ha tenido Alberto y yo y todos los que tú has invitado, eso es digno de admirar, porque lamentablemente vemos que muchísimos periodistas, muchísimos medios de comunicación muy poderosos se han vendido al régimen, se han vendido, se han entregado. Es decir, no quiero utilizar otras expresiones que son muy conocidas, ¿no? Pero tal vez son un poquito vulgares, ¿no? Pero lamentablemente vemos mucha cobardía. Es decir, con tal de no perder audiencia, con tal de no perder subvenciones, con tal de no perder apoyo, son capaces de tragarse a lo mejor sus propias convicciones personales para agradar a la audiencia. Y yo creo que hoy en día hay que ser muy valiente para, por ejemplo, tocar este tema en una emisora que es una emisora secular y que vive de su audiencia, de la publicidad, etcétera. Yo sinceramente te felicito y espero que no por estar nosotros, ¿no? Sino por cualquier otro tema que sea polémico y que no se quiera tratar para no ser políticamente incorrecto, que siempre la libertad no la hipotequen por nada ni por nadie. La libertad es uno de los dones más hermosos que tiene el ser humano. Y ustedes que tienen el poder de comunicar, aprovechen la libertad para ser objetivos, no decantarse a favor de uno, siempre en contra del otro, sino que sean objetivos y le den la oportunidad a todo el mundo. Porque claro, el problema es que cuando hablamos de libertad de expresión, pero libertad de expresión para decir lo que quiera o lo que tú quieres oír. Porque claro, la libertad implica que a veces alguien diga algo que va en contra de tu moral o de tu principio. Pero ese es el juego, ¿no? Y por eso yo te felicito y te doy gracias de verdad porque has abierto las puertas y tu programa y de verdad que Dios te bendiga grandemente por tu valentía. Te admiro por eso, sinceramente, David. Pastor José Manuel Sierra, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias de verdad por esas palabras, de verdad, y que siempre prime la libertad de expresión, como siempre digo, aunque a veces cueste algunas cosas que otras, pero no importa porque la verdad que sinceramente quien está arriba nos ve y sabe que lo hacemos con el corazón. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y nos queda un especial grande, David, hablando de los últimos tiempos. Dios le bendiga a todos. Amén, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor, de verdad. Pastor Alberto, de verdad que ha sido un tiempo para mí tremendo, déjame quitar esto por aquí, un tiempo tremendo, sí. Pero de verdad yo creo que vale la pena escuchar. Yo muchas veces lo he comentado, lo he dicho, aunque tengan otro pensamiento, escuchen el pensamiento contrario que tengan ustedes, porque muchas veces el saber no ocupa lugar y el escuchar menos, ¿no? Totalmente, conocer la verdad, conocer la historia. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias, Pastor, de verdad. Gracias a ti, David. Dios te bendiga. Bendiciones. Y nosotros con este espacio hacemos un altito pequeñito, 5 minutos aproximadamente, y enseguida el rebumbio, la información deportiva de esta casa de Sur FM. No te vayas, hasta ahora.